Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Aquí los saluda Daniel Arias desde la costa central de Chile. En este video voy a voy a explicarles brevemente cómo diferenciar entre las dos técnicas básicas de ecualización, Valsalva y Frenzel, ¿sí? Y cómo es que cada una de ellas tiene ciertas condiciones que van a permitir o limitar el buceo a pulmón y en profundidad. Primero, tenemos que considerar que la ecualización es una maniobra que nos permite igualar la presión del oído medio con la presión ambiente cuando estamos buceando, ¿verdad? Entonces, el agua está comprimiendo toda la vía aérea y en particular el oído medio. Entonces, para poder ecualizar debemos aumentar la presión en la cavidad nasal a fin de abrir el tubo eustaquio, hacer pasar cierto volumen de aire que nos permita restablecer la posición del tímpano a una posición relajada. Entonces, respecto a ese movimiento, más allá si es Valsalva o es Frenzel, hay que considerar que cada vez que se comprime el tímpano, el tubo eustaquio también se comprime. Y entonces, cuando sentimos tensión en el tímpano, debemos realizar cada vez más fuerza para hacer pasar aire. Por lo tanto, siempre vamos a sugerirles que traten de ecualizar antes de sentir tensión timpánica, antes de tener compresión y por supuesto jamás sentir dolor. Si tú estás acostumbrada o acostumbrado a ecualizar cuando ya sientes la presión sobre el tímpano, vas a terminar irritando el tubo eustaquio, generando cierto nivel de inflamación que después de cierto tiempo te va a impedir seguir ecualizando. Por lo tanto, más allá de la técnica que utilices, es muy bueno hacerla de forma anticipada. Tratar de ecualizar sin llegar al dolor, por supuesto, y ojalá tampoco sintiendo tensión timpánica. Luego, para aumentar la presión dentro de la cavidad nasal, vamos a tener dos grupos de ecualización importantes: Valsalva y Frenzel. La diferencia entre ambas es que Valsalva utiliza la vía aérea completa, ¿sí? Hay una continuidad desde los pulmones hasta la cavidad nasal. En cambio, Frenzel utiliza solo la porción superior de la vía aérea, cerrando y dividiendo la vía aérea en dos acá a la altura de la laringe, con las cuerdas vocales cerrando la glotis. Y entonces, ¿qué pasa con Valsalva? Valsalva va a elevar la presión en la cavidad nasal, comprimiendo la pared abdominal y también la musculatura torácica para expulsar aire desde el pulmón a través de la tráquea, elevando la presión en la cavidad nasal, ¿sí? Por lo tanto, movilizamos bastante musculatura, una musculatura poco precisa, poco gruesa, que puede resultar también muy violenta, pero además que consume mucha energía y además es un input al sistema nervioso de tensión de una situación de amenaza que percibimos en cualquier situación de riesgo. Tendemos a rigidizar el abdomen, a activarlo, y por lo tanto eso provoca que el input hacia el sistema nervioso sea de una situación de riesgo. No nos ayuda a mantener la relajación en el buceo. Además, cuando mantenemos activa la pared abdominal, estamos reteniendo el desplazamiento del diafragma dentro del tórax, ¿sí? El diafragma es este músculo plano que tenemos aquí en la base del tórax, y para que el diafragma se eleve sin problema, debemos mantener la pared abdominal totalmente relajada. Y Valsalva justamente eso es lo que impide, ¿sí? Y luego también tenemos la situación un poco más clara y directa, y es que en el descenso la vía aérea va a ir cerrándose, ¿sí? La tráquea va a colapsar y por lo tanto vamos a tener, el mismo volumen aéreo del pulmón pierde continuidad, son muchos microespacios que quedan separados completamente y cada vez tengo que hacer más fuerza para conectarlos y proyectar aire hacia afuera. De modo que a medida que gano profundidad, Valsalva deja de tener eficacia, deja de resolver el problema de la ecualización y al revés, nos torna más tensos para ecualizar. Bien, entonces, básicamente lo que hago con Valsalva es comprimir la pared abdominal y la musculatura torácica para activar, para elevar la presión en la cavidad nasal.
Si se dan cuenta, estoy activando la pared abdominal y se me infla aquí. Luego, Frenzel. En Frenzel lo que voy a obtener es una reducción del volumen de la vía aérea, porque voy a dividirla aquí a la altura de la laringe, como les mencioné, y voy a utilizar la laringe y la lengua para comprimir el volumen de aire que tengo en la boca, y así de esa forma elevar la presión en la cavidad nasal y permitir que entre aire a los oídos, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite esto? Es desconectar completamente la ecualización en la parte de la vía aérea superior con la musculatura de la vía aérea inferior y relajar el torso, relajar el abdomen, relajar los hombros, no tener ninguna tensión hacia esta parte del cuerpo cuando viene el descenso. Y entonces Frenzel además utiliza una musculatura infinitamente menor que Valsalva, por lo tanto es más económica también desde ese punto de vista. Si hago Frenzel con desplazando la laringe sin activar el abdomen, se ve así. Con el abdomen totalmente relajado, tengo la glotis completamente cerrada y el volumen de aire que acumulo entre la lengua y la laringe es comprimido por el desplazamiento de la laringe que sube y baja, ¿sí? Porque la glotis está cerrada y ese aire entonces se comprime y ustedes van a sentir como fácilmente el tubo eustaquio se abre y los tímpanos se liberan. Bien, esa es la principal diferencia entre Valsalva y Frenzel. ¿Qué es lo que ocurre con Mouthfeel? Mouthfeel es una maniobra de ecualización que nos permite colocar un Frenzel muy profundo. ¿Sí? Llenamos toda la cavidad bucal cerrándola con los labios, ¿sí? En Frenzel el cierre de la vía aérea es con la lengua. En Mouthfeel el cierre de la vía aérea es con los labios y lleno completamente las mejillas y también desciende profundo la laringe para llenar la garganta con aire, ¿sí? Y este volumen grande de aire me permite que en el descenso mantener prácticamente una presión constante en el inicio de la carga del mouthfeel contra el tímpano, manteniendo abierta el tubo eustaquio, hasta que en cierto momento la reducción de volumen requiere de variar un poco la técnica, por ejemplo empezar a hacer algunos bombeos con la mandíbula cuando la presión constante se pierde. Y ya una vez que logro poner la lengua en la posición de Frenzel, por ejemplo la letra T o la letra N, que ya lo habrán estudiado anteriormente, puedo empezar a trabajar con la laringe para hacer ecualizaciones de Frenzel normales. Entonces, el llenado de mouthfeel es como sigue. De esta forma, ese volumen de aire tan enorme que tengo en la boca, que usualmente se carga por ahí entre los 25 y los 30 metros, algunas depende también, se puede cargar antes, a los 20 metros. Pueden haber buceos que perfectamente con un mouthfeel completo en esa profundidad es útil para bajar hasta 70, 80, 90 metros, dependiendo de la eficiencia de tu ecualización. Entonces mouthfeel lo que me permite es utilizar este gran volumen de aire para terminar y rematar mi descenso muy profundo con un Frenzel puesto a 50, 60 o 70 metros de profundidad, ¿sí? Y un Frenzel a esa profundidad fácilmente te permite desplazar 40, 50 metros, ¿sí? Entonces mouthfeel también cuenta con la ventaja que lo cargo cuando tengo todavía la vía aérea continua con bastante aire, por ahí entre los 20 y los 30 dependiendo, ¿sí? Y me permite un descenso relajado con la glotis cerrada, relajando completamente la pared abdominal. Eso permite que el diafragma
ingrese a la caja torácica acompañando la compresión del volumen pulmonar y terminar ejecutando un Frenzel muy profundo. Bien, esas son las grandes actuales diferencias entre Valsalva, Frenzel y Mouthfeel. En videos posteriores vamos a hablar más específicamente de cada técnica, sobre todo de Frenzel y Mouthfeel, para que conozcan un poco más cuáles son sus especificidades y de qué forma las vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Que eso es bien importante. La ecualización es una pieza clave dentro de la apnea, dentro del profundismo a pulmón, y requiere que se acompañe con diversos elementos. Eso, vamos a dejar por aquí esta primera introducción y nos vemos más adelante con más conversaciones sobre ecualización. Que estén súper bien. Chao, chao.